Hola, ¿cómo están? Hace poquito estaba releyendo Fullmetal Alchemist. Si no lo han visto, lo recomiendo muchísimo. No es necesario para ver el video, pero pues sí es un anime que les recomiendo. Algo que siempre me llamó la atención de Fullmetal es la relación que tienen los dos protagonistas, Edward y Alphonse, con sus cuerpos. Entonces me puse a pensar en cómo es una muy buena forma de mostrar y entender cómo afecta el vivir con un cuerpo con el que no estás cómodo. En Fullmetal Alchemist, los hermanos Elric viajan buscando cómo restaurar o recuperar sus cuerpos después de un accidente con alquimia donde Edward pierde su brazo y su pierna, mientras que su hermano Alphonse pierde todo su cuerpo, teniendo que conectar su alma con una armadura vacía. Esta vez que estaba releyendo el manga, empecé a ver lo que hablaba Alphonse sobre cómo se sentía al estar atrapado dentro de la armadura y me hizo darme cuenta que muchas de estas sensaciones, frustraciones que describen durante el manga son cosas muy similares que sentimos las personas con disforia corporal, me pareció un tema muy interesante, ya que al menos en lo que yo he visto, tampoco he visto todos los animes del mundo, es un tema que no me ha tocado ver que se trate con la misma forma o, como le llamaría, sutileza, cariño, respeto que he visto en Fullmetal Alchemist, cuando ni siquiera es el punto por completo de la historia. Entonces, justamente de eso quiero hablarles un poquito hoy. Pero primero, así súper rápido, ¿qué es la disforia corporal? La disforia corporal, según Google, es un malestar por la incongruencia entre la identidad de género, sexo o con el cuerpo. Que en pocas palabras es un malestar que llega al vernos de formas que no representan correctamente lo que sentimos adentro. Este malestar puede ser ansiedad, aislamiento, tristeza, enojo o pues otras formas de incomodidad en el cuerpo. Que, ojito, esto no es algo exclusivo para las personas trans, sino que todos podemos sentir estas sensaciones en distintos puntos de nuestras vidas. Ahora que sabemos un poquito qué es la disforia corporal, voy a hablarles un poco sobre varios puntos en la historia donde los cuerpos de los personajes los afectan de varias formas, como incomodidades, disforia corporal, o cómo la sociedad los trata asumiendo cosas que, aunque en muchos casos no se dan cuenta, pues terminan hiriendo a los personajes, y que justamente pasa lo mismo en la vida real con pues, personas que se sienten similar. Una cosa que quiero hablar para ir abriendo el tema es cómo, aunque durante la historia en varios momentos los cuerpos de los hermanos, así como están al inicio de la historia, son convenientes para ellos a la hora de pelear, a la hora de defenderse, necesidades, etc., no les quita el deseo y no les quita las incomodidades que traen estos cuerpos en el día a día. Edward puede transformar su brazo en un arma, puede bloquear golpes con ella. Por ejemplo, una vez lo muerde una quimera león y no le hace nada porque le muerden en sus auromeo de metal. Pero eso no quita que al usarlo le sigan dando incomodidades, como los implantes que sienten en el cuerpo, la temperatura del metal, el tener que darle mantenimiento, mientras que las frustraciones de Al son más profundas. Al estar dentro de la armadura, él no puede sentir esto, no lo deja comer, no puede saborear, no puede saciar nada de sensaciones del cuerpo, no se puede rascar, por ejemplo, una de mis cosas favoritas en la vida. No puede sentir el sol, no puede sentir frío, no puede sentir el viento en la piel, no puede sentir el contacto físico y no puede dormir. Siento que esto es una buena forma de abrir el tema, porque muchas personas nos sentimos algo similar a Alphonse o Edward por la condición física en la que están. Por ejemplo, falta de control sobre el cuerpo, o como es en mi caso, una desconexión del cuerpo. Mientras que mi cuerpo no representaba como lo que yo sentía y no me podía expresar de la forma que yo quería, siempre vi los cuerpos como unos robots. Y entonces yo
en lugar de poder escoger un robot que tuviera las cosas que necesitaba, me tocó un robot que no tenía las cosas que yo necesitaba, ¿sabes? Tenía varias cosas buenas, sí, pero no tenía los beneficios o las habilidades que yo quería. Entonces, siempre me pareció un poco incómodo, pero supuse que para todos era igual, ¿sabes? Esta relación con mi cuerpo ha hecho, o hacía más bien, que sintiera bastante asco con el contacto físico. Me incomodaban los abrazos, los besos, apretones de mano, saludar, los saludos pues de chócalas y así. Siempre me causaron mucha incomodidad porque lo sentía como si me estuvieran saludando por videollamada o abrazando por videollamada. Ya ves cuando estás con tu mamá o tu abuela por videollamada y que te dicen no, abrazos, y hacen como el gesto de abrazo, pero pues obviamente no lo sientes, solo pues aprecias la intención. Así es como yo me sentí mucho tiempo con mi cuerpo. Y por lo mismo, toda la situación de Al me parece muy familiar. El cómo describe la falta de tacto, el deseo de contacto físico. Esto lo digo porque muchas veces entra la duda de, oye, ¿y no te parece más conveniente simplemente pues quedarte en el closet y no hacer nada al respecto? Si has vivido todo este tiempo de tu vida de esta forma, ¿por qué te costaría seguir haciéndolo? Y entonces creo que nadie le diría eso a Alphonse, por ejemplo. O sea, tú no le dirías a una persona atorada en una armadura, oye, ¿por qué te quieres salir de la armadura? Si en la armadura no necesitas comer, no necesitas dormir, eres súper fuerte, súper resistente, ¿por qué quieres recuperar un cuerpo de carne y hueso? Entonces, ese tipo de situaciones son frecuentes en las dudas de la transición de género, y creo yo que un poquito más en el caso de hombre a mujer, porque querramos o no, pues sí hay beneficios que trae el ser que te vean como un hombre, que trae beneficios laborales, económicos, de seguridad y de muchos otros. La búsqueda de nuestros verdaderos cuerpos puede traernos perder esas ventajas que teníamos, pero también decir así súper rápido que incluso si en teoría tenemos estas ventajas, muchas veces las personas como no heteronormativas, me gusta mucho esa palabra, de por sí ya no sé, esos mismos beneficios son menos notorios por ser considerados menos hombres o menos mujeres. El punto es que aunque se tengan estos beneficios, estamos dispuestos o dispuestas o dispuestes a perderlos por una mejor representación de nosotros, ¿no? Cuando los hermanos Elric van a Lior, donde está el padre pelón y toda la primera piedra filosofal y todo eso, vemos cómo sus cuerpos los están afectando de forma constante durante una misión de su día a día, mientras que Edward tiene una capucha roja con una insignia de alquimista estatal en su capa y dice que él es el Fullmetal Alchemist. Todo el mundo lo confunde con un niño cualquiera por su estatura, mientras que Alphonse es el que se le atribuye el título de Fullmetal Alchemist solo por ser una armadura gigante de metal. Para muchas personas es más fácil asumir que conocen mejor a todo el mundo y cómo se siente todo el mundo que admitir que tal vez las cosas son diferentes a como se imaginaron en un inicio. En Fullmetal, estas circunstancias terminan en un chiste donde Edward se enoja y problema resuelto, todo el mundo se disculpa por la confusión. Mientras que en la vida real, estas personas se empiezan a defender con argumentos muy vacíos, como, no, es que no puede ser eso, eres muy joven para pensar esto o tomar esa decisión, te faltan estudios, no naciste así, o no eres tan X cosa para tal cosa. Lo curioso del tema es que, aunque muchas veces pensamos, si me relaciono con personas con circunstancias similares, lo más probable es que
voy a evitar este problema. Pero en realidad no, porque hay muchas personas que se autoasignan un rol como de filtro, ver quién sí es lo suficientemente como ellos para entrar en el grupo. Entonces, por ejemplo, la gente que dice, no, es que no te gusta lo suficiente esto, o no te sientes lo suficiente esto para estar dentro de nuestra comunidad. Otra escena que me dejó pensando mucho en cómo las personas intentan influenciarnos es cuando Alphonse y Edward van a una prisión, no recuerdo el nombre de qué era, pero van a un edificio y habían varias armaduras con gente adentro, pero como Alphonse, de que estaban atrapados dentro de la armadura, que fueron varios experimentos que fueron ocurriendo en su momento. Y entonces uno de estos es Barry de Chopper, que mientras están peleando le empieza a preguntar a él que si está seguro de que si él existe y de lo que siente es real. Y entonces, ¿cómo él puede saber que en realidad lo que siente y lo que piensa y lo que es no es simplemente un experimento de su hermano? ¿Cómo puede saber que su hermano no hizo a propósito el problema de que terminara en la armadura? ¿Cómo puede saber que en realidad sí existía antes del accidente y cosas así? Y entonces él lo empieza a llenar de inseguridades y me recuerda mucho a cosas que me ha tocado ver o vivir, donde las personas, cuando les contamos cómo nos sentimos, cómo nos vemos, en lugar de darnos la oportunidad de expresarnos y pues ni siquiera entendernos, solo comprender que así es como nos sentimos, empiezan a intentar llenarte de inseguridades y cuestionarte si de verdad sientes lo que sientes, porque no vaya a ser que alguien te dio la idea. No, es que la sociedad, es que los videojuegos, es que las redes sociales, es que las nuevas generaciones y cosas así que intentan nublar las ideas que ya tienes firmes en tu cabeza con el fin de decir, no, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, siempre me confundí, no tiene sentido lo que llevo sintiendo todo este tiempo y debe de ser culpa de alguien más. Y una cosa que me parece como interesante es que estas personas asumen que nuestros sentimientos son tan manipulables como los suyos, porque en muchos casos estos argumentos vienen de las personas que no suelen cuestionarse las cosas, de las personas que les dicen las cosas y es así de que, ok, así quedó, ya me lo dijo mi figura como de autoridad y entonces no tengo por qué dudar de ello. Y por lo mismo, ellos creen que tú tienes la misma disposición a creer ciegamente en lo que te dicen los demás, ignorando por completo que estás hablando de tus sentimientos y cómo te sientes. Bueno, tus sentimientos y cómo te sientes es lo mismo. En varios puntos de la serie de Fullmetal Alchemist, los hermanos Eldrick tienen que estar escondiendo su pasado y por qué les interesa obtener la información que están buscando. Durante toda la historia están viajando de distintas partes del mundo, yendo a librerías, bibliotecas, hablando con expertos para buscar cómo pueden recuperar sus cuerpos. Es todo el punto de su viaje. Pero ellos mismos no pueden decirle a la gran mayoría de las personas qué es lo que están buscando, qué es su objetivo, porque el haber hecho la transmutación humana es un tabú y porque para recuperar sus cuerpos de todas formas tienen que hacer transmutación humana. Entonces, tanto la situación en la que están tiene que ver con un tabú, como su objetivo es repetir ese tabú pero de forma correcta. Entonces, estos personajes, los hermanos Elric, tienen que estar ocultando de forma constante, rechazando oportunidades y siendo, pues no fríos, pero sí distantes de la gente, para evitar tanto ser juzgados y que se les dificulte más su búsqueda y no meter en problemas a las demás personas por relación con ellos. Entonces, en varios puntos de la historia, los hermanos Elric
pudieron haber conseguido más información o pudieron haber llegado a resultados más pronto, pero no lo lograron por el simple hecho de que no pueden explicar en qué situación se encuentran, porque podrían entrar en más problemas. Y esto me recuerda mucho a en la vida real, cuando al menos yo busqué ayuda para estos problemas de mi disforia corporal. Me empecé a topar con que, por ejemplo, vas a una clínica para sacarte la sangre, para poder hacerte los análisis, y les digo, no, es que necesito hacerme estos análisis. Ah, va que va. Y entonces me dicen, no, pues va a ser este costo. Va, perfecto. Les doy mi receta médica que dice para transición hormonal, y a partir de ahí no me contestan o sube el precio. Y entonces ese tipo de circunstancias son horribles, porque de por sí estás poniéndote de forma vulnerable para que los demás te vean y te puedan apoyar, y las personas profesionales, en teoría, se rehúsan a ayudarte porque no les termina de parecer lo que tú estás haciendo. Y no sé, la verdad no me he puesto a investigar, pero pues creo que debería ser ilegal poder rechazar ese tipo de de tratamientos tan sencillos de sácame 5 tubitos de sangre, nada más porque no te parece. Es una falta de respeto tanto para las personas como para, yo creo, la industria de la medicina, porque pues no está respetando el objetivo de ayudar a las personas. Por esto y otras cosas, muchas veces es más fácil decir, pues lo voy a hacer por mi cuenta, sí va a ser más difícil, pero me voy a causar menos incomodidad a mí y a las demás personas a mi alrededor. Mejor lo resuelvo por mi propia cuenta y luego pues veo cómo le hago. No sé si se terminó de entender lo que intentaba decir en este video, entonces lo voy a decir en un resumen súper rápido. No creo que Alphonse sea una mujer trans o una metáfora de ello, pero sí creo que si puedes simpatizar con él, su historia y su hermano, puedes simpatizar con muchas personas que batallamos de problemas similares. Creo que lo que muchos llamamos transfobia, homofobia, racismo, etc., y otros tipos de discriminación, vienen de una falta de entendimiento por las situaciones de los demás. Para muchos es difícil entender cómo se puede sentir algo que ellos nunca han sentido. Y por eso creo que es muy importante tener entretenimiento con personajes profundos, con temas difíciles, que puedan apoyar a las personas a vivir experiencias que ellos no van a vivir en carne propia. Yo creo que el mayor peligro de la discriminación no es tanto el peligro, que claro que hay, de agresiones, de insultos, es todas las personas frustradas que no pudieron, por qué pasaría con las demás personas que los rodean, qué pasaría si saliera del closet y qué pensarían mis papás, qué pensarían mis tíos, qué pensarían mis abuelos. Todo eso es lo que creo yo que más afecta, porque obviamente yo no puedo leer mentes. No sé todo el mundo, pero sí puedo estar segura de que hay muchas personas que han creído por toda su vida que odiar sus cuerpos es algo normal y que todo mundo hace. Y creo que sería un mundo mejor si todos pudiéramos aceptar que no es normal, no está bien y que podemos hacer algo al respecto. El otro día me salió un video donde una persona hablaba de cómo ser gay es una elección que tienen todos, porque él tuvo un novio que amó, pero su familia lo metió a un campamento religioso para que dejara de ser gay, y una vez que sale, en vez de darse cuenta del abuso que sufrió y que vivió, asume que es lo normal y que así debe de ser. Entonces
pues termina peleando con personas que intentarían defenderlo a él porque cree que el abuso que sufrió es lo correcto. Y eso es lo más triste de toda la situación, creo yo. No digo todo mundo es gay y todo mundo debería ser trans, pero sí digo que muchas personas no se dan cuenta de que están sufriendo por dentro solo para quedar bien con el resto de las personas. Entonces, nada más para cerrar el video, les quiero pedir que si alguna vez han tenido un amigo, una amiga, un familiar, una amiga y si fuera el caso de que cambiara de lo que ya conocen, no dejen esa relación, ¿saben? No es una buena razón por la que parar de hablar con alguien el hecho de que ahora es un poco diferente. Y pues sí, eso quería hablarles.